Bueno, entonces siguiendo con los artículos, hoy tenemos variantes genéticas causantes o causales de la muerte fetal. Este es un artículo que se publicó el 12 de agosto de este año. Es un estudio multicéntrico de casos y controles en el cual se involucró una diversidad geográfica de la población de Estados Unidos. Fue más que todo desarrollado en Nueva York y se desarrolló a través de un grupo de investigación, un grupo médico encabezado por la doctora Stanley, un señor que aparece aquí, el doctor Giordano, y fue financiado por el Instituto de Medicina Genómica de la ciudad de Nueva York. Bueno, teniendo en cuenta entre las generalidades, se desconoce la causa de muerte fetal, ¿no? En muchas, en muchas disciplinas no sabemos por qué están ocurriendo este tipo de muertes y hoy se cree que del 10 al 20% se da por alteraciones cromosómicas, ¿sí? Y es atribuible a variantes de un solo nucleótido e inserciones y deleciones en los exomas, perdón. No es tan fácil hablar de esta parte genética, pero bueno, lo intentaré. Entonces tenemos que para este estudio se eligieron 246 casos. Pero antes debemos hablar básicamente de la secuenciación del exoma. Entonces, el exoma es, como por decirlo así, un complejo, ¿sí?, del gen. Entonces, el cual va a tener algunas variantes y estas variantes en algunas condiciones pueden ser patogénicas. Entonces, estos datos fueron en algún momento, o los datos recolectados fueron limitados con respecto a la asociación de estas enfermedades. Estas variantes son asociadas a las enfermedades mendelianas y se dice que en un 60% de los casos son reconocidas o son una de las asociaciones más fuertes para la muerte fetal como tal. Entonces, se ha vuelto como una práctica estándar para poder identificar o para realizar, mejor dicho, la secuenciación de este exoma para probar así las diferentes variantes patogénicas de un solo nucleótido, o también puede ser de estas inserciones o a su vez también de las deleciones, para poder determinar así la causa de la enfermedad como tal. Entonces tenemos que la secuenciación clínica de este mismo exoma ha sido, o su estudio ha sido particularmente útil para diagnosticar los trastornos infantiles y muchas veces en los adultos también, que de uno u otro modo nos explicaría la presentación de estos casos en un 20 a un 30%, y como dijo el doctor, algunas otras anomalías estructurales o funcionales que serían se presentarían en un 10 a un 20%. Bueno, entonces, teniendo la incidencia de estos mortinatos y que la fuente más que todo ha sido por contribución genética, entonces se ha tomado esta secuenciación clínica del axoma como tal, y en este estudio estos investigadores lo aplicaron de manera rigurosa, ¿sí?, tomando también en cuenta algunos estudios previos, pero estos estudios fueron estudios muy pequeños realmente y se concentraron en causas predeterminadas. Entonces, en esos estudios ellos incluyeron los abortos espontáneos, tempranos
eh, o, o casos aislados donde hubo una alta prevalencia de casos recurrentes o casos con anomalías estructurales. Entonces realmente este es como el estudio donde se han podido identificar estos trastornos, por decirles, el estudio de mayor impacto, ¿sí? Entonces, eh, se hizo con el fin, porque fue un estudio más global, entonces un estudio donde permitió, a través de la identificación de estos trastornos monogénicos, identificar quiénes eran los responsables de la muerte fetal, para así realizar posteriormente un acompañamiento, ¿no? Ayudar de pronto a los familiares en el duelo, poder así también informar sobre el riesgo de recurrencia, cómo manejar posteriormente de pronto estos embarazos, poder también permitir así qué tipo de terapia e intervenciones podrían ser eficaces, o también aquellas que podían ser dañinas, y así poder redireccionar el manejo hacia nuevos objetivos de pronto para poder estratificar el riesgo. Entonces, ellos tuvieron como fin, tuvieron como objetivo de pronto evaluar así la utilidad diagnóstica de la secuenciación clínica del exoma en la corte de las pacientes que ellos tomaron, que fueron 246 casos de muerte fetal intrauterina. Y bueno, teniendo en cuenta entonces los métodos, tenemos que se realizó un diseño de estudio y participantes, entonces a través de los datos de secuenciación del exoma para 246 casos de martinatos, y se siguieron las pautas establecidas para identificar. Estas pautas no fueron descritas en el estudio como tal, pero las nombran, y se dice que se utilizaron para identificar las variantes causales en los genes asociados a la enfermedad. Adicionalmente a estos estudios también se adicionaron 18.653 casos de genes en análisis de casos y controles, los cuales fueron estratificados de acuerdo con el grado de agotamiento de la variación funcional. Entonces, ellos lo describieron, estos 18.000, como una intolerancia a la variación como tal. Entonces, estos estudios citogenéticos iniciales de esta corte se llevaron a cabo en un periodo de tiempo desde marzo del 2006 hasta septiembre del 2018. Posteriormente, estos estudios citogenéticos se complementaron ya para el 2012, y las muestras de estos tejidos restantes ya estuvieron disponibles para la secuenciación del exoma como tal en el 2017, y fueron desarrollados en un instituto a través de la investigación en colaboración sobre muestras fetales del Instituto Nacional de Salud y Desarrollo Humano en los Estados Unidos. Entonces fue un estudio que pasó por diferentes aprobaciones y revisiones institucionales. Entonces incluyó fetos de gestación de 20 semanas o más, pero en los casos en los que los criterios en los que había algunos criterios que eran cuestionables, entonces ellos decidieron ampliar la ventana para poder incluirse con una gestación de 18 semanas a 19.6 semanas. Entonces, todas estas revisiones de estos casos incluyeron revisiones estrictas, entrevistas maternas, las cuales fueron estandarizadas, y se realizó una extracción también detallada de la historia clínica. Entonces, la serie de estos estudios que les describí ahorita consistió como tal en 953 participantes. De estas participantes,
o mujeres, 663 se inscribieron y 670 y una corte de 639 dieron su consentimiento para poder participar en el estudio genético. De esas 639, 560 dieron su consentimiento para que posteriormente los fetos pudieran ser estudiados post-mortem de manera parcial o de manera completa. ¿Cuáles fueron las causas más comunes que ellos quisieron estudiar? Entonces fueron las afecciones obstétricas, entonces ellos incluían allí el trabajo de parto prematuro, rotura placentaria, insuficiencia cervical, ruptura prematura de membrana, anomalías placentarias, anomalías estructurales, anomalías del cordón umbilical, otros trastornos médicos maternos que se fueron aislados, pero se presentaron de a uno en algunos casos. De estos 512 casos para los que se disponían de todos los datos, los investigadores utilizaron una herramienta algorítmica. En cuanto a las causas iniciales de muerte, esta herramienta se llama ENCODE. Entonces se utilizó para determinar la causa probable de muerte. Entonces, en porcentaje de estos 312 fetos, los cuales correspondía al 60.9, con un intervalo de confianza de 25, esta evaluación no tiene gráfica, un intervalo de confianza del 95% con un riesgo relativo de 56.5 a 65.2, siendo la causa posible o probable de muerte en 390 fetos correspondió a un 76.2% con un intervalo de confianza del 95% y un riesgo relativo de 72.2 a 79.8. Entonces, ya teniendo en cuenta las causas más comunes en cuanto a las afecciones obstétricas, en 150 pacientes que correspondió a una muestra de un 29.3% y un intervalo de confianza del 95%, o sea, se presentaron anomalías placentarias. Y en 121 pacientes que correspondían a un 23.6%, se asoció anomalías estructurales fetales en un 70%. En otras 66 pacientes se asoció a infección, que correspondió a un 12.9%. 53 pacientes más fueron asociadas a anomalía del cordón umbilical. Otras 47 pacientes a trastornos hipertensivos y otras 40 pacientes a afecciones médicas maternas aisladas. Ellos realizaron una preparación inicial y una secuenciación de ADN. ¿Cómo hicieron esto? El ADN se extrajo con el uso de unos métodos establecidos, lo describieron como un PureGen Guiagen System. Esta secuenciación de este exoma, de todas estas muestras, también fue realizada por el Instituto de Medicina Genómica de la Universidad de Columbia, que también proporcionó muestras de control de las cuales, evaluaron también a los familiares, ¿no? Entonces fueron familiares sanos de ascendencia mixta, entonces también se obtenieron muestras de estos pacientes. Entonces los exomas que se capturaron y se secuenciaron de acuerdo a las normas, pero estas normas tampoco han sido descritas aquí en el estudio. Dice que normas y protocolos de procesamiento, pero no los describen como tal, o no los describieron como tal. Entonces se realizó a través de una tubería de bioinformática interna, pero este análisis se limitó solamente a 18.653 genes, los cuales son genes codificadores de proteínas que tenían una secuencia codificadora de consenso. ¿Qué
¿Qué de pronto incluyeron ellos durante este proceso? Incluyeron aquellas extensiones intrónicas de 2 bases. Es decir, que estos exones tienen unas extensiones intrónicas, por decirlo así, unos brazos. Bueno, yo le entendí así, pero ¿para qué hicieron eso? Para poder acomodar a las variantes de corte y realizar un empalme canónico. Entonces, para ellos poder limitar la confusión causada por la diferencia que iba a haber, entonces ellos decidieron realizar una poda. Esta fue una estrategia que utilizaron ellos. Entonces, para los sitios de secuencia codificantes como tal del consenso, decidieron excluir del análisis si la diferencia, o sea, si había una diferencia de porcentaje, y entonces ellos decían que si la diferencia era mayor a 10 puntos porcentuales. Entonces, ¿qué se concluye de todo esto? Que el proceso resultó en la poda de un 7% de la base de la secuencia codificante del consenso. Entonces, todas estas pruebas de genes, de casos y controles para determinar la presencia de enriquecimiento de variantes genéticas en los casos que se estudiaron se realizaron en la secuencia codificante del consenso, pues a través de la poda, ¿no? De esta estrategia. Entonces ellos decidieron evaluar o hacer una evaluación del diagnóstico molecular. En ellos examinaron a estos 246 pacientes, o estos 246 casos, donde ellos buscaban diagnósticos moleculares. Para esto ellos se apoyaron en el American College de Medical Genetics and Genomics. Entonces ellos decidieron priorizar las variantes con características diseñadas para enriquecer la patogenicidad en los genes, como ya les había dicho, que se habían asociado a la enfermedad mendeliana. Entonces no se obtuvieron todos los datos que ellos, la calidad de todos los datos pues que ellos querían. Entonces, ante la falta de datos con respecto a los genotipos parenterales, como les había dicho, que ellos habían tomado de la familia, entonces ellos consideraron variantes heterocigóticas como posibles causas de muerte, o sea, o lo aducieron a estas variantes heterocigóticas como posibles causas de la muerte fetal. Entonces, se identificaron 2 conjuntos de diagnósticos moleculares de los 221 genes, de los 246 genes, perdón. Pero no se ha descrito como tal, o sea, previamente cuáles son los fuertes candidatos para esta expansión o para la expansión del fenotipo como tal. Entonces, todos los diagnósticos moleculares fueron basados en el laboratorio, pero no siempre coincidieron exactamente con el fenotipo esperado, o sea, no siempre dio el resultado que ellos esperaron. Entonces, esto indicó, o ellos concluyeron que podía indicar una extensión fenotípica en la que se ampliaba el espectro de los fenotipos, que se sabe que eran los causantes de las diferentes variables patogénicas en el gen específico. Entonces, en este estudio, este tipo de expansiones ellos la determinaron pues a través de búsquedas también bibliográficas, se basaron también en algunos casos, en casos aislados, y se consideraron que para estos genes asociados con trastorno de lactante y la identificación de algunos trastornos en los adultos, había un mismo mecanismo de enfermedad letal. Entonces, para ya en el análisis estadístico como tal, se realizó un análisis del colapso estándar, el cual este análisis se basó en los genes, en el que las variantes de un gen específico de los casos se compararon con varias variantes del mismo gen en los controles. Para esto, ellos utilizaron la prueba de Fisher, fue Fisher de 2 colas para los 18.653 genes que yo les había dicho. Entonces,
de los genes codificadores de proteína con una secuenciación codificante de consenso. Aquí tenemos que ellos hicieron una comparación, ¿sí? Entre la calidad de los genomas, o bueno, este es un genoma, entonces entre la calidad entre lo humano y el ratón. Entonces, tenemos como el brazo, como uno de los brazos que se pierde. Sí, no sé si el doc me corrige o si estoy mal, pero así fue que lo entendí. Sí, sí, sí. Entonces, salen esos, salen, o sea, las que ellos tienen, y, también ellos decidieron realizar, o sea, que se implementaran procedimientos para poder reducir el riesgo y así identificar la redacción y la estratificación de la población que ellos analizaron. Entonces, eh, observaron aquí, por ejemplo, ellos se dieron cuenta que había una intolerancia a la variación genética, sí, porque las regiones del genoma humano estaban sometidas, por ejemplo, a una selección natural, y se decía que entre más fuerte, o sea, como acá, o sea, que entre más fuerte eran más propensas a causar enfermedades cuando son variantes. Eso fue una teoría que ellos tuvieron en cuenta hasta el año 2013. Pero realmente el enfoque principal que ellos utilizaron fue para identificar que tales regiones, se basaban en similitudes genéticas de diferentes especies. Entonces decidieron comparar el humano con el ratón. Entonces las regiones genómicas bajo selecciones muestran menos cambios de ADN, pero si nos damos cuenta, hay muchos cambios, siempre van a haber muchos cambios dependiendo de la variación genética, ¿sí? Entonces aquí vemos en la gráfica los diferentes cambios, y también se ha demostrado que desde hace mucho tiempo este tipo de variaciones patogénicas, que son las causantes de enfermedades humanas, caen preferentemente dentro de estas regiones restringidas. Entonces, siendo así, en el 2013 se desarrolló un estudio donde se tuvo en cuenta un nuevo marco para abordar estas limitaciones o estos cambios en la variación dentro de la población humana. Y se utilizó para poder identificar genes con menos variación funcional de la esperada, según los promedios de todos los genomas. Entonces aquí ahora se ha demostrado que las puntuaciones de intolerancia proporcionan una información. Un ejemplo de esto, entonces tenemos que estos genes que están aquí, por ejemplo, este gen que codifica el receptor olfativo, este OR51E1, es un gen que es intolerante a la variación, como vemos acá. Entonces va a ser un gen que no nos va a causar la enfermedad. Aquí lo vemos en azulito. A medida que, o sea, tenemos estos otros dos genes, o a medida que hay variación genética, entonces en estos dos genes se usa hasta este, que es el CASSZ1, que ya es un gen totalmente intolerante. Entonces es un gen que nos puede causar una enfermedad cardíaca, una enfermedad renal respectivamente. Y ya este último gen es altamente intolerante a la variación de la población sana, pero que de todas maneras no se ha reportado variaciones patogénicas como tal a la enfermedad, pues, relacionada con tal.
Bueno, entonces finalmente ellos decidieron comparar la variación hablan del enriquecimiento de la variación, de la pérdida de la función en esa corte o en esa muestra de mortinatos con el de 2 cortes clínicas adicionales. Entonces hablaban de los recién nacidos vivos con anomalías estructurales fetales, es decir, ellos lo clasificaron en 2 grupos, y una gran corte de pacientes con enfermedades postnatales. Entonces, los pacientes con enfermedad postnatal fueron evaluados por una mezcla de fenotipos aquí tenían diferentes variables, tenían diferentes edades de aparición y de gravedad como tal. Pero todos estos casos adicionales fueron secuenciados posteriormente y procesados y fueron presentados en el año 2013 por el instituto que les había dicho de medicina genómica. Finalmente, la secuenciación de todos, todos se sometieron, todos los datos como tal, fueron sometidos a los mismos procedimientos de filtrado, y también se le hizo también la técnica o la estrategia de poda de control de calidad, para así poder garantizar como tal entre todos que se cumpliera como tal los casos y controles. Ya para los resultados, entonces la población, entre las 560 mujeres que dieron su consentimiento, que fueron las que le dije anteriormente, para participar en este estudio y para un examen fetal como tal post-mortem, ya fuera parcial o fuera completo, el ADN estuvo disponible para la secuenciación del exoma en 392 mortinatos. De estas muestras, la secuenciación proporcionó datos solamente en 337 de los casos y la calidad fue óptima. Pero en 296 casos solo la calidad fue óptima para los 296 casos. De estos 296 se excluyeron un total de 50 casos de los análisis posteriores, porque no había una causa determinada como tal de muerte fetal. Es decir, se decía que podría ser por una gestación múltiple, por infecciones también, bueno, no especificaban qué infecciones, pero también por hipertensión materna, por algunas complicaciones médicas, porque había alteraciones en el cariotipo, o hablaban también de un microarreglo patológico previamente identificado. Entonces, entre los 246 restantes, se decidió que ellos incluyeron aquellos que tenían probable enfermedad placentaria, como también anomalías del cordón umbilical, complicaciones obstétricas o anomalías estructurales fetales. En la mayoría de todos de estos casos, ellos confirmaron a través de la ecografía también, realizaron una autopsia completa, a otros le hicieron otras limitadas, y de estas 246 mujeres de este estudio, 105 eran de características no hispanas y las otras eran de características también europeas. Finalmente, este porcentaje de mujeres, la ascendencia fue mayor que el porcentaje entre las que se inscribieron, pero no se incluyeron en el análisis final, o sea, estas fueron excluidas como tal. Y no hubo ninguna diferencia significativa de estas características entre estas 639 mujeres que habían consentido la evaluación genética y aquellas que fueron incluidas en este estudio. Bueno, también realizaron o identificaron, por decirlo así, y realizaron un diagnóstico molecular, el cual ese diagnóstico molecular realizó el caso de mortinato, lo que representaba o lo que representa un 3.7% a través de 7 genes que se habían descrito previamente en los mortinatos. Ellos describían una tabla interactiva, pero no especificaba como tal
cuáles eran esos 7 genes específicos. Bueno, no decía cuáles eran los 7 genes específicos como tal. Entonces, posteriormente, ellos, de los 15 casos con un diagnóstico molecular seguro que representaba un 40%, lo asociaron a un trastorno de desarrollo multisistémico, y un 5 que representaba un 33.3% tenía un trastorno cardíaco aislado. Los genes de estas enfermedades se identificaron por varios procesos biológicos de un proceso que era la geneontología, el cual se relacionaba con alteraciones cardíacas. Los demás casos que restaban se asociaban a trastornos que iban a afectar principalmente al riñón, al cerebro y también a la parte ósea. Los 13 casos con una anomalía estructural iban a tener más posibilidades de recibir un diagnóstico molecular como tal, sin ninguna anomalía. Estos sí no iban a tener ninguna anomalía estructural, pero ellos se dieron cuenta que a pesar de esta evaluación no hubo ninguna diferencia significativa, tanto en la frecuencia de diagnóstico entre los casos con una causa probable de muerte por el estudio que les dije en CODE, y los casos como tal. O sea, no había ninguna causa que explicara estas probabilidades, ¿no? Estas diferencias. Entonces, ellos decidieron hacer un hallazgo de diagnóstico a nivel de caso como tal. Para esto, ellos recurrieron o se produjo un diagnóstico molecular recurrente en uno de los genes, de estos 7 genes identificados, el cual iba a estar asociado al síndrome de Noonan. Entonces, iban a identificar 3 variantes de sentido erróneo, pero estas variantes ellos decían que eran súper raras, y por ser extrañas no fueron reportadas como tal anteriormente. Entonces, algunas variantes que se sabe que los alelos sintetidos causan esta enfermedad postnatal en los bebés. La mayoría de estas variantes patogénicas con pérdida de la función se presentó en 241 muestras de los casos, y las variantes genéticas sin sentido, o sea, ellos lo asociaron a este síndrome de Noonan. Y en el análisis de casos y controles basados en la población, ellos identificaron que ningún gen individual alcanzó significación en todo el estudio en ninguno de los 3 modelos de colapso basados en los genes. Esta tabla nos muestra como tal el enriquecimiento de las variantes de pérdida de función en los casos de mortinato. Nos va a mostrar como tal el eje X y el eje Y. Ellos esto lo hicieron a través de una puntuación o de un proceso que dio como resultado los 1825 valores de Low. Este Low era la intolerancia genética o la evaluación de la intolerancia genética a la variación de la estratificación sobre la base del valor de la fracción del límite superior, es decir, superior a observada a esperada de pérdida de la función. O sea, el límite superior es lo que se llama el límite superior de un intervalo de confianza. Entonces, a través de ellos observaron el logaritmo negativo de la estadística del enriquecimiento. Entonces, se dieron cuenta que había un valor P el cual no estaba ajustado. Entonces, si observamos acá que cada grupo de genes, o sea, esta gráfica nos va a mostrar básicamente
el enriquecimiento más significativo en todos los umbrales que va a ser él. Entonces, este umbral que muestra aquí, o el umbral de Loew, va a ser más o menos de 0.239, ellos lo decían más o menos de este valor, y nos va a mostrar que había una significancia en el enriquecimiento de estas variantes. Entonces, cuando ya el valor de P se observaba más o menos como acá, entonces el valor de P mínimo evaluado no era más que agrupación, o sea, una permutación, o se evaluaba mediante la permutación, es decir, que había una disminución de la variación por pérdida de la función. Eso era lo que indicaba según la puntuación del LOE. Bueno, ya en el conjunto de genes que indicaron aquí, que ya les había mencionado anteriormente, hicieron esta gráfica para poder señalar la pérdida de la función de los genes tolerantes a través de 3 cortes cíclicas. Entonces, también utilizando el mismo umbral del OEF, entonces es que tuvo mayor enriquecimiento de estas variantes. Es decir, este cuadro nos va a explorar el enriquecimiento de la variación de la función de cada variante. Entonces nos va a mostrar los controles, nos va a mostrar los casos y nos va a decir que en los 241 casos en la Corte de Mordinato se utilizó para hacer comparaciones puntuales, pero o sea que el riesgo relativo de este, o sea, aquí sí hubo, a pesar de que el intervalo de confianza fue de un 95%, el riesgo relativo fue alto porque sobrepasó la unidad. Entonces, por lo tanto, todos los genes que están por debajo de este umbral, aquellos que tenían una asociación a la enfermedad existente en la base de datos de la herencia mendeliana, como les había dicho, se asocia, o no se relacionaban con aquellos que no tenían dicho. Ellos también encontraron este estudio para asociar entonces, de 581 casos, de los 579 de 1.68 a 2.2 y en un vivo y una anomalía de 251 casos con un intervalo de confianza del 95% y un riesgo relativo de 0.98 a 2.21. Pero la diferencia de la corte de Montillano, el nivel de pérdida de la función fue predominantemente por genes como tal de enfermedades conocidas en la corte de la enfermedad postnatal. Ya para la discusión, ellos encontraron la principal conclusión que ellos sacaron fue que se establecía la unidad diagnóstica de la secuenciación clínica del exoma para evaluar el papel de los pequeños cambios genómicos, el cual estaba totalmente relacionado con el objetivo principal, y que la fuerza de la nueva señal de riesgo generada a través del análisis de estratificados que ellos hicieron
fue similar siempre a lo de los genes de enfermedades conocidas, lo que indicaba que la causa genética de la muerte fetal aún sigue siendo desconocida. Los mortinatos únicos que se encontraron, o sea, el 8.5% sin probables trastornos, o sea, no se asociaron a ningún tipo de trastornos maternos u obstétricos. Y cuando se combinaron todos estos datos con el análisis realizado en la corte, en la que el se determinaba que era una de las causas, sobre la base del análisis de la secuencia seleccionada de rayos mosónicos normal, las causas probablemente las atribuían a mendelianos o ellos tenían otro nombre, no me acuerdo. Y los resultados previamente publicados de una citogenética de mortinatos eran asociados a causa ploides y el 2.6% albergaba un total del 18% de los mortinatos eran los que tenían una causa genética conocida como tal. En la mayoría de los casos de muerte fetal intrauterina, de este estudio, las anomalias estructurales se revelaron a través de la ecografía y de la autopsia. Y los hallazgos sugirieron que en una población de variantes patógenas genéticas eran las causantes de los trastornos del bebé y que en los adultos, mientras un número similar de casos son causados por variantes de pérdida de función en genes que eran críticos para la supervivencia en el útero, pero que actualmente no se sabía que estén asociados con la muerte fetal o postnatal. O sea, finalmente la conclusión es que aún todavía se sigue desconociendo cuáles son las causas de muerte